Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a esta sesión que tiene por objeto presentar los resultados del proyecto EcoCreaLab. Mi nombre es Luis Marcos, soy profesor investigador de la Universidad de Burgos y director de la Oficina Verde, y he participado como investigador dentro de este proyecto. El proyecto EcoCreaLab es un proyecto de laboratorios colaborativos y ciencia ciudadana para el estudio de los ecosistemas acuáticos, que hemos desarrollado gracias a la colaboración de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología de España, del Ministerio de Ciencia e Innovación, y que ha pretendido y ha desarrollado conseguir objetivos de medida de la calidad de los ecosistemas acuáticos vinculados al río Arlanzón. Todos somos conscientes de que la situación de cambio global en la que estamos viviendo, que afecta al calentamiento climático, afecta a la proliferación de contaminantes, a la generación de residuos y a acciones que perjudican a la biodiversidad, pues se manifiestan también en el entorno de nuestros ecosistemas acuáticos. Nosotros hemos querido ver en distintos puntos del curso del río Arlanzón cómo se evidencian esos daños. Los objetivos del proyecto EcoCreaLab partían de esa situación negativa que podíamos encontrar en el río Arlanzón, y para ello hemos formado unos laboratorios colaborativos de científicos ciudadanos vinculados a centros de estudios o vinculados a otro tipo de comunidades que han decidido muestrear la situación del río desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la biodiversidad, de su calidad química, de su conectividad y de otros parámetros. Han recibido una formación y en la medida que las circunstancias lo han permitido, porque ya sabéis que hemos estado y estamos sujetos todavía a la pandemia del COVID-19, pues hemos obtenido unos resultados muy interesantes que se han subido a distintas plataformas de ciencia ciudadana y que nos han permitido no solo formar a los científicos y a las científicas ciudadanas, no solo conseguir unos resultados muy interesantes desde el punto de vista de todos estos parámetros de biodiversidad, de calidad química y de parámetros ambientales, sino además compartirlos con mucha gente que tiene también interés en esta problemática y que, bueno, nosotros creemos que se han obtenido unos resultados pues ciertamente interesantes. Y ahora pues vamos a dar paso a la sesión. Desde luego no queremos empezar esta sesión sin recordar y reconocer el trabajo y el esfuerzo de muchísimas personas que lo han hecho posible. Por supuesto, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que ha colaborado en la financiación y en el desarrollo del proyecto, pero también aquellas personas, aquellas científicas y científicos ciudadanos que han formado parte de estos laboratorios de cocreación ambiental y que dentro de las circunstancias tan complejas que hemos vivido, pues han hecho un trabajo extraordinario, han conseguido unos resultados muy valiosos y además yo creo que han disfrutado y han participado pues en un proceso ambiental participativo que es muy interesante. Son estudiantes, son profesores, son personas interesadas en el medio ambiente. A todos ellos les queremos reconocer su trabajo y los resultados del EcoCreaLab son sus resultados. La ciudad de Burgos se ha convertido en los últimos años en uno de los referentes turísticos de las urbes españolas, y motivos tiene más que suficientes. Es la única ciudad europea que puede presumir de tener 3 patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. El más famoso es la Catedral de Burgos, que precisamente en 2021 va a celebrar el 8º centenario de la colocación de su primera piedra. Luego tenemos el Camino de Santiago, una vía de peregrinación muy importante para la ciudad porque vinculada históricamente a nuestra urbe, está en el génesis urbanístico de la ciudad. Y luego también el tercer elemento, también declarado Patrimonio de la Humanidad, son los yacimientos de Atapuerca, y aquí en Burgos se conservan los fósiles originales en el Museo de la Evolución Humana. Todo esto sería suficiente, pero es que además en Burgos tenemos algo que tengo yo aquí a la espalda, que es un río vivo, un río que nace en la Sierra de la Demanda, como a 60-70 kilómetros de la ciudad, y que se nutre de las nieves y de las aguas que caen en esta cordillera. En los últimos tiempos se ha convertido en una vía natural espectacular, una vía natural en la que crecen un bosque de galería también formado por sauces, chopos, alisos, y el que está lleno de biodiversidad.
En el agua podemos ver la evolución de las nutrias, eso es algo inusual en cualquier otro espacio urbano. También hay una gran multitud de aves acuáticas, azulones, garzas, cormoranes, de aves frías. También es curioso, pero se pueden observar con un poquito de atención dos especies que son difíciles de ver en cualquier otro lugar, que son el mirlo acuático y el martín pescador. Lo que digo, tenemos un río vivo, tenemos los burgaleses y los responsables de su gestión, tenemos la obligación de conservar esta maravilla para que sea un referente de los que nos visitan y sobre todo de los que vivimos en esta ciudad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Patricia de la Fuente, investigadora de la Universidad de Burgos y miembro del proyecto EcoCreaLab. Y sí, bueno, como dice Enrique del Rivero, que siempre es un placer escucharle, en Burgos tenemos un gran patrimonio, tanto histórico como cultural, pero también natural. Y es importante ayudar a conseguir unas buenas medidas de gestión eficaces que nos ayuden a su recuperación y a su conservación. Para conseguirlo, no solo hay que conocer cómo funcionan los ecosistemas, importante, ¿no? Además en este contexto de cambio global y cambio climático que estamos viviendo, sino que es vital, fundamental que la ciudadanía participe en estas acciones de generación de conocimiento. De esta manera, tengamos una sociedad más crítica, mejor formada, capaz de exigir medidas de gestión eficaces en la conservación de estos ecosistemas y con responsabilidad social. Y este es el enfoque con el que partió EcoCreaLab, empezando por un pequeño paso, que era poder responder mediante ciencia ciudadana si el río Arlanzón, que forma parte de la vida de generaciones de burgaleses y burgalesas, estaba en buen estado ecológico. Y además, mediante las acciones del proyecto, pues poder mostrar a la ciudadanía que el río hay que verlo, hay que entenderlo de manera integral, como ecosistema, y que es uno, desde que nace hasta que termina. La Directiva Marco del Agua supuso un antes y un después en el cuidado de nuestros ríos y es fundamental que todos la conozcamos. La Directiva Marco del Agua establece una serie de objetivos de calidad que los ríos han de cumplir y para ellos han de medir con cierta frecuencia una serie de indicadores de calidad, biológicos, físico-químicos, hidromorfológicos y sustancias prioritarias y contaminantes. Por ello, en el proyecto EcoCreaLab aprendemos a conocer el río a través de evaluar algunos de los indicadores de calidad que marca la Directiva Marco del Agua, aplicada a diferentes tramos de muestreo, desde la cabecera hasta su confluencia con el Arlanza. Los tramos de muestreo seleccionados para monitorizar el río del Arlanzón son 8. Los dos primeros se encuentran en la cabecera, en la reserva fluvial del Alto Arlanzón. El tramo 1 está situado antes del pueblo de Pineda de la Sierra, en una zona cercana a un área de descanso de una vía verde, y el tramo 2 ya se encuentra situado más aguas abajo, antes de los embalses, después del pueblo de Pineda de la Sierra y al lado del aula del río. El tramo 3 está cerca del pueblo de Ibeas de Juarros y está en una zona LIC. El tramo 4 y el tramo 5 son ya los tramos de la ciudad de Burgos. El tramo 4 antes de entrar en la ciudad de Burgos, en la zona del Parque de Fuentes Blancas, y el tramo 5 ya está después de la ciudad de Burgos, cuando el río ya lo ha atravesado por completo en la zona de la cárcel. El tramo 6 se sitúa unos pocos kilómetros después de la estación depuradora de aguas residuales, cerca del pueblo de Tardajos. El tramo 7 se encuentra en el pueblo de Pampliega, en una zona de ocio y recreación, y ya el tramo 8 se encuentra a pocos kilómetros de la confluencia del río Arlanzón con el Arlanza. Bien, ¿y cómo hemos medido estos elementos de calidad en nuestro proyecto mediante ciencia ciudadana? Pues hemos utilizado una herramienta, es una herramienta de ciencia ciudadana que se denomina RIUNET, del grupo de investigación FEM de la Universidad de Barcelona. Y con RIUNET es posible, mediante una sencilla aplicación que tiene el mismo nombre, es una aplicación para móviles, hacer una valoración de la calidad del estado hidrológico, hidromorfológico y biológico
Este último mediante el análisis de los macroinvertebrados bentónicos como indicadores de la calidad del agua. Y a partir del resultado que obtengamos del test de calidad hidromorfológica y el test de calidad biológica, podemos determinar el estado ecológico del río y si éste cumple con la directiva marco o no. Además, otros elementos de calidad que hemos medido son las condiciones físico-químicas generales, que nos van a ayudar también a complementar la información que hemos obtenido con RiuNet. Y de forma pues muy sencilla, las condiciones térmicas con un termómetro, la concentración de nutrientes, nitratos, fosfatos, así como el nivel de acidificación, el pH y las condiciones de oxigenación, hemos usado pues la técnica de colorimetría con unas tiras colorimétricas o pastillas. En cuanto a la concentración de oxígeno disuelto, bueno, pues ya como ya os contaremos más adelante, veremos que esta técnica pues no nos ha dado tan buenos resultados. Bien, pero quisimos ir un poco más allá en este proyecto y aunque la evaluación de la directiva marco ya contempla la presencia de presas, azudes, etcétera, que afectan al caudal hidrológico y a la calidad hidromorfológica, al ser la fragmentación fluvial una de las mayores presiones que sufren nuestros ríos y que causa una gran pérdida de biodiversidad, creíamos conveniente reforzar este concepto, esta problemática, a partir de un monitoreo más específico, más exhaustivo. Para ello, pues en este proyecto nos hemos ayudado de la aplicación, también para móviles, del proyecto europeo AMBER. Esta aplicación se denomina Barrier Tracker y bueno, hemos contado con la ayuda del socio europeo de este proyecto aquí en España, que es la Asociación Ríos con Vida. Con esta aplicación lo que hemos hecho ha sido rastrear las barreras que hemos ido encontrando en los muestreos. Bien, pues de igual manera quisimos crear un espacio propio a la problemática de la presencia de basura y residuos en las orillas y cauce de los ríos, mayormente orillas. Entonces, a través del proyecto eLitter y de su aplicación para móviles, también llamada eLitter, que ha sido desarrollada por la Asociación Vertidos Cero y la Asociación Paisaje Limpio, pues caracterizamos la basura y residuos que nos fuimos encontrando en los muestreos. Y finalmente, aunque la evaluación del estado ecológico en la directiva marco pues ya contempla la estructura y presencia del bosque y vegetación de ribera, quisimos dar un justo protagonismo a la biodiversidad asociada, tanto autóctona como alóctona o exótica invasora, tanto de ribera como acuática, ya que consideramos que es bueno, un indicador importante de la calidad y degradación del ecosistema. Entonces, para ello nos ayudamos de la plataforma de biodiversidad observation.org o observado.es en España y sus aplicaciones asociadas. Por tanto, además de poder obtener una información valiosísima del ecosistema del río Arlanzón de una manera sencilla y muy didáctica, estas herramientas de ciencia ciudadana que usamos pues son proyectos de ciencia ciudadana en sí mismos, por lo que los resultados que obtenemos además alimentan bases de datos mayores, ¿no? Contribuyendo así, pues, o pudiendo contribuir así a otros objetivos científicos y, por supuesto, a la ciencia abierta. En el proyecto EcoCreaLab había diferentes grupos de trabajo o laboratorios colaborativos, como así los llamamos, collabs, que estaban formados por distintos colectivos y que se iban a encargar de monitorizar, de recoger datos en los distintos tramos seleccionados del proyecto. Entonces, bueno, cuando nos pilló el SARS-CoV y nos tuvimos que confinar, pues estábamos en plena fase de formación, ¿no? Porque al principio a los collabs pues reciben toda la formación necesaria para después poder ir a terreno y recoger datos, interpretarlos y poder usar las herramientas correctamente. Pero lamentablemente no pudimos llegar a trabajar con muchos de ellos por el confinamiento y bueno, por todo lo que vino después. Pero bueno, sí que con el colegio, por ejemplo, Cardenal López de Mendoza y con el Jesús Reparador, pues sí que pudimos llegar a tener algunos de los talleres formativos y bueno, algunos alumnos y alumnas pues han querido estar con nosotros en este día y saludar, así que os dejo con ellos. Participé en el proyecto EcoCreaLab en mi colegio Jesús Reparador. El proyecto me pareció muy interesante porque hablábamos de las diferentes barreras que encontramos en el río, pero no lo pudimos terminar por el
COVID que nos interrumpió el proyecto. Así sabemos un poco cómo es la situación de los ríos y además las personas que nos explicaron el proyecto nos enseñaron diferentes aplicaciones. Hola, somos alumnos de segundo de Bachillerato Internacional Tecnológico representando al Instituto IES Cardenal López de Mendoza de Burgos. El año pasado participamos en el proyecto EcoCreaLab. Nuestra profesora de Química nos propuso la participación en este proyecto. Aprendimos sobre la biodiversidad del río Arlanzón y cómo saber si un río está en condiciones sanas o no. Nos pareció muy positiva la labor de concienciación que tenía el proyecto y poder hacer algo de práctica aparte de la teoría. Uno de los aspectos negativos fue que los grupos eran demasiado grandes como para que todos participáramos de forma activa y además por la crisis sanitaria no pudimos terminar el proyecto. Volveríamos a participar en este proyecto o en uno similar, porque aprendimos mucho y nos lo pasamos muy bien. Y por eso queremos agradecer a la Universidad de Burgos que nos dio la oportunidad. Es que fue una pena tener que tener las actividades porque eran unos grupos de alumnos y de alumnas fantásticos. Pero bueno. Entonces, en vista de la nueva situación, lo que decidimos dentro del proyecto es poner a disposición no solo de los colegas participantes, sino de todo aquel que estuviese interesado, la formación del proyecto online. Entonces se hizo el curso de Ciencia Ciudadana y Ecología de Ríos. Y bueno, tuvimos la sorpresa de encontrarnos inscritas a más de 700 personas procedentes de todas las comunidades autónomas y también de varios países del extranjero. Fueron 4 semanas muy intensas, de las que me llevo una gratitud infinita de poder haber compartido con tantas personas no solo conocimientos y la misma inquietud en el estudio y protección de los ecosistemas acuáticos, sino también compañía en una situación tan complicada como la que vivimos desde marzo. Así que desde aquí, pues yo y mi equipo, pues queremos daros las gracias a todos. Bueno, pues me gustaría un poco en representación del alumnado, ¿no?, del curso de Ciencia Ciudadana y Ecología de Ríos, pues conocer a Nieves, que fue una alumna del curso y bueno, que ha querido estar con nosotros en este evento y compartir con todos nosotros pues lo que fue su experiencia personal el participar en este curso. Adelante, Nieves, gracias. Es para lo que me ha servido la Ciencia Ciudadana y el curso de EcoCreaLab, para ver que hay mucha gente como yo en el mundo, que hay aplicaciones a nivel global y que todos los datos y las fotografías pueden servir para el resto, para hacer estadísticas, para los científicos, para los ciudadanos y sobre todo para concienciar a los ciudadanos que lo que están viendo, tanto bueno como malo, sirve para los demás y que no estamos ahí solitos y aislados viendo las cosas, sino que somos a nivel global gente que estamos concienciadas, que salimos a la naturaleza y que hacemos muchas cosas en la naturaleza. Un saludo, feliz Navidad. Muchas gracias, Nieves. Bueno, ya para finalizar, comentar que los muestreos se hicieron en el mes de junio, en esa pequeña ventana temporal que nos dejó la situación sanitaria, con mucha menos participación de la que estaba planteado, pero sacamos muchos resultados como mis compañeros y mis compañeras os van a presentar a continuación. Hay mucha información que todavía no hemos podido analizar ni validar, pero a medida que la vayamos procesando y vayamos sacando más resultados, los colgaremos en la página web del proyecto, que os invito a todos a que consultéis. Bueno, pues yo aquí ya me despido, ha sido un placer, muchísimas gracias por vuestra atención y espero que nos volvamos a ver pronto. Ahora os dejo con mis compañeras, Laura, Cristina y Sandra, que os van a contar los resultados de la caracterización de residuos y de conectividad fluvial. Y bueno, sin más, me gustaría despedirme con una frase de Sara Garrido, os la voy a coger prestada, que me encanta, que es: nos vemos en el río, cuidaros. Soy Cristina Ortega, estudié Ciencias Políticas y Gestión Pública en la Universidad de Burgos y ahora mismo estoy trabajando como técnico en Ubu Verde y por eso he participado en el proyecto EcoCreaLab. Soy Sandra García Domínguez, estudié Historia y Patrimonio y el Máster de Evolución Humana en la Universidad de Burgos. Actualmente trabajo como técnico del proyecto de adaptación a cambio climático en las universidades españolas
y por eso he participado en el proyecto de EcoCreaLab. Soy Laura Huerta, he estudiado Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Burgos. Actualmente trabajo en la Fundación Oxígeno a través de una beca de colaboración de la Fundación de la Universidad y por ello he podido participar en el proyecto EcoCreaLab. Ahora os vamos a presentar los resultados de la conectividad fluvial y de la basura y residuos encontrados en el río Arlanzón. A través de este proyecto de ciencia ciudadana hemos empezado a comprender y a registrar las barreras que afectan a la continuidad ecológica del río Arlanzón para complementar los inventarios oficiales. Para ello vamos a ir directamente al mapa donde aparecen registradas las barreras que subimos con la aplicación. Podemos acceder al mapa de barreras subidas con Barrier Tracker desde la página web del proyecto AMBER, en la sección de Ciencia Ciudadana. A esta misma página también podemos llegar desde la página de la asociación Ríos con Vida, que es una de las dos socios españoles del consorcio europeo, junto a la Universidad de Oviedo. Ya en la página vamos poco a poco para abajo hasta llegar al Atlas de Barreras Europeos, donde podremos ver las barreras tanto del Atlas como aquellas registradas por la APA. Una vez que estamos ubicados, nos acercamos a Burgos y aquí ya podemos observar el río Arlanzón desde la cabecera hasta su confluencia con el Arlanza, y las barreras que han ido registrando tanto las científicas y científicos ciudadanos del proyecto como otros usuarios. La primera en la cabecera del río Arlanzón está identificada como un azud. Si continuamos el río abajo, vamos a dar un poco de zoom para poder verlo mejor. Encontramos en el pueblo Arlanzón dos obstáculos que se han registrado como una compuerta y un vado. Ya cerca de Ibeas tenemos una barrera que la persona que la ha observado la ha calificado como otros. Ya en la ciudad de Burgos tenemos registradas 8 barreras. Como veis aquí, la mayoría se han identificado como azudes. Hay algunas dudosas, como esta de aquí, que por la foto no es posible definir qué es exactamente, o esta de aquí, en el que los dos registros difieren sobre si es una rampa o un azud. Si nos vamos al Atlas, donde están las barreras oficiales registradas, observamos que están todas estas 8 barreras encontradas en la ciudad de Burgos como azudes. Si volvemos las barreras registradas por la APP y continuamos nuestro viaje por el río, localizamos 2 más. Encontramos un azud en la zona de Tardajos y si seguimos, vemos aquí otro en Pampliega. Muchas de las barreras localizadas están ya incorporadas en el Atlas. En el río Arlanzón, en este Atlas Europeo de Barreras, hay registradas 24 barreras, de las cuales 21 están catalogadas como azudes y 4 como presas. Aquí podemos ver cómo están marcados el embalse de Arlanzón y el de Úzquiza. Las científicas y científicos ciudadanos han añadido 5 barreras más que no aparecen en el inventario del Atlas Europeo y que están en espera de que sean validadas y en su caso incorporadas. Estas barreras son estas 3 de la ciudad de Burgos y la de Ibeas, que como veis, cuando nos vamos al Atlas, estas no aparecen. Tampoco están aquellas registradas con la aplicación en el pueblo Arlanzón. ¿Es posible que haya más obstáculos con la continuidad fluvial del río Arlanzón? Seguramente sí, y ganas dan de coger la mochila y hacer una caminata registrando todas las barreras, pero en muchos tramos es muy difícil, por no decir imposible, caminar a lo largo del río. Pero en el curso de Ciencia Ciudadana y Ecología de Ríos, César Rodríguez y Sara Garrido de Ríos con Vida nos mostraron cómo detectar barreras a partir de imágenes de satélite u ortofotos. Los alumnos y alumnas se convirtieron en unas grandes rastreadores de barreras. Hicieron un trabajo impresionante rastreando barreras en todos los ríos de España con esta técnica. En menos de 2 semanas consiguieron registrar sobre ortofoto más de 8.000 barreras, lo cual fue muy agradecido y muy valorado por parte de la Coordinación General del Proyecto AMBER. Aquí, por ejemplo, podemos ver las barreras que se registraron con esta técnica en el río Arlanzón. Se han contabilizado 180 posibles barreras con esta técnica. Si bien muy posiblemente muchas de estas barreras ya figuren en los inventarios oficiales y por tanto hayan sido incorporadas al Atlas de Barreras en los ríos europeos, otras también muy probablemente puedan ser registros nuevos. Si esto es así, ayudará a demostrar la necesidad de completar y mejorar las bases de datos actuales de barreras. Los datos de las recogidas y caracterizaciones se subieron a la plataforma web de ELITER y están ubicados en el mapa general de España. Nos vamos a ir a la página web y localizamos el río Arlanzón. Aquí podemos ver los puntos de muestreo y si pinchamos en cada punto podremos ver los muestreos que se han hecho y sus estadísticas. Os invitamos a que exploréis estas estadísticas para que podáis ver todos los tipos de residuos que se clasificaron. En esta presentación comentaremos solo aquellos 10 más abundantes, este tipo de gráfico de barras.
En el punto de muestreo de la cabecera lo que más nos encontramos fue restos de plásticos procedentes de envoltorios de caramelos, galletas, etc., seguido de heces de animales domésticos. Puede resultar un poco sorprendente encontrarse este tipo de basuras y residuos aquí, pero recordemos que el punto de muestreo estaba cerca del área de descanso y del camino natural de la vía verde de la Sierra de la Demanda. En el tramo 2 lo que más se encontró fueron piezas de plástico, seguido de plástico de embalajes y bolsas. Este tramo está cerca de una zona donde hay árboles plantados, y parte del plástico que se recogió provenía de restos del acondicionamiento de estos árboles. Además es una zona de fácil acceso, cerca del aula del río, fácil de pasear y que haya tránsito de personas. En el tramo 3, en la zona cercana del pueblo de Ibeas de Juarros, lo que más nos llama la atención es la desproporción que hay de latas de bebida, tipo refresco respecto de otros residuos encontrados. Ya en la ciudad de Burgos tenemos los tramos 4 al comienzo de la ciudad y el tramo 5 cuando ya el río Arlanzón ha cruzado prácticamente la ciudad de Burgos. Los residuos del tramo 4 están dominados por el plástico, relacionados todos con envases de distintos alimentos o bebidas. En el tramo 5, aunque todavía hay presencia en su mayoría de residuos plásticos, llama la atención la clara dominancia que hay de toallitas higiénicas, del tipo de toallas húmedas. Este tipo de residuos es un gran problema. Taponan desagües, alcantarillado y sistemas de depuración de nuestros pueblos y ciudades, y llegando a los ríos siendo una fuente importante de microplásticos. Así que, aunque se anuncie como tal, no son biodegradables y no han de tirarse por el desagüe. En el tramo 6, a pocos kilómetros de la Edar y cerca de Tardajos, vuelven a dominar la presencia de plásticos, pero tenemos presencia de residuos higiénicos, toallas húmedas, compresas, etc. Decir que estos residuos estaban mezclados con las ramas y palos típicos que quedan después de una crecida del nivel del río. En la zona de Pampliega, pese a ser una zona de ocio y recreación con zonas para hacer barbacoas, bañarse y demás, estaba bastante limpio. Esta cantidad de vidrio fue un acúmulo muy puntual y se notaba antiguo, ya que estaba bastante escondido. El último tramo fue el que más limpio estaba. Nos encontramos con una bolsa nada más. Solo comentar que coincidimos con la llegada de un kayak de una empresa de ocio y turismo que hace excursiones por el río Arlanzón y que nos dijeron que eran ellos mismos los que solían mantener la zona limpia. Finalmente, recapitulando, los residuos que con más frecuencia se han encontrado son el plástico, el vidrio y los residuos higiénicos. Quitando el vidrio, que fue un foco puntual de Pampliega, en realidad el que se lleva el primer puesto son los residuos plásticos y el segundo los residuos higiénicos. Este resultado coincide con los resultados del último informe del 2020 del IBERA. Los datos obtenidos a través de Ciencia Ciudadana en las recogidas de un metro cuadrado también clasifican el plástico como el primer residuo encontrado, seguido de colillas y siendo el tercero las toallitas húmedas. Buenas, soy Alberto González Saiz, ingeniero montes y un apasionado del tema del cambio climático y las plantas. ¿Y por qué creo que un proyecto como este para conocer la biodiversidad que nos rodea, en este caso en el entorno del río Arlanzón, es interesante? Pues por la situación ambiental en la que vivimos, que es un poco compleja. Actualmente tenemos una crisis climática, una crisis de biodiversidad y cada vez se prevé que vaya viviendo más gente en las ciudades. Por lo tanto, las ciudades tendrán que ser cada vez más verdes y el entorno también que nos rodea. Y precisamente por eso, porque no se puede valorar ni proteger aquello que no se conoce. Entonces espero que os guste el proyecto. Muchas gracias. Los resultados que aquí presentamos de flora y fauna del ecosistema del río Arlanzón se han obtenido de las observaciones registradas a través de la plataforma, lo voy a decir como se escribe, de la plataforma observation.org. Decir también que la identificación, análisis y presentación de los resultados han colaborado Antonio Canepa y Patricia de la Fuente, de la Universidad de Burgos, Rubén Fernández, ingeniero técnico forestal de la Fundación Oxígeno, y Julio Rabadán, de Observado España. En esta primera diapositiva quiero mostrarles el área que se creó dentro de la plataforma Observado, que incluye todo el río Arlanzón, cauce y ribera, desde su nacimiento hasta su desembocadura con el río Arlanza. ¿Esta área qué nos permite? Pues permite que cualquier observación que se haga dentro de esta área se incluya en el conjunto de observaciones del proyecto y que se pueda tener en cuenta para las estadísticas y estudios posteriores sobre biodiversidad en el ecosistema del río Arlanzón. Observando las estadísticas,
podemos comprobar cómo ha habido un total de 103 personas que, a través de esta herramienta de registro de la biodiversidad del río Arlanzón, han aportado un total de 1.548 observaciones de 619 especies diferentes de fauna y flora. Me gustaría resaltar que Juanjo Contreras, que está aquí este usuario, ha participado muy activamente con nosotros en el proyecto EcoCreaLab, siendo el científico ciudadano que más observaciones ha subido a la plataforma. Importante es que buena parte de sus registros provienen de su colección de fotografías de especies que ha ido fotografiando a lo largo de los años. Durante el proyecto ha realizado un magnífico y concienzudo trabajo de subir las fotografías, ubicarlas temporal y espacialmente y de identificarlas. El resultado son 345 observaciones de fauna y flora del ecosistema del río Arlanzón, recogidas durante más de 10 años. De esta manera, y como lo ha recalcado también Nieves en su intervención, supone una contribución valiosísima a partir de registros fotográficos de ciudadanos y ciudadanas. Esta gráfica muestra tanto dónde se reúne por meses la proporción de observaciones registradas como los grupos de especies. Estos resultados son preliminares, porque algunas observaciones no están validadas todavía. Aquí se observa muy bien un término del que hablaré o haré referencia durante toda la presentación, que es el esfuerzo de muestreo. ¿Y dónde hay más número de observaciones? Si nos fijamos en los meses de verano. ¿Significa acaso esto que hay más biodiversidad en el río Arlanzón en junio y agosto que en abril? Pues si no tenemos en cuenta el esfuerzo de muestreo, podríamos sacar esa conclusión precipitada. Pero la realidad es que es en los meses de verano cuando todos nosotros podemos disfrutar de las salidas al campo y tomarnos nuestro tiempo para observar la naturaleza sin congelarnos, por lo menos aquí, en Burgos. En este caso, el esfuerzo de muestreo está sesgado hacia los meses de verano, y por eso tenemos más observaciones en esta época del año. Veremos a lo largo de la presentación más casos como este, en el que hay que valorar el esfuerzo de muestreo realizado por las científicas y científicos ciudadanos a la hora de interpretar los resultados. Cuando distribuimos las observaciones recogidas por grupos de especies, tenemos que, con una clara diferencia, las aves es el grupo de especies que más registran las personas. Tenemos mucho ornitólogo por estas tierras. En segundo lugar, está el grupo de las plantas. En tercer lugar, nos encontramos con los mamíferos, seguidos muy de cerca por el grupo de las polillas. Respecto a los mamíferos, comentar que 53 registros aparecen sin coordenadas o no visibles, debido a que son especies cinegéticas o con especial interés de conservación, como el lobo. Estos registros son válidos para analizar la biodiversidad, pero dentro de observado son registros que están seguros y que no se les puede dar un mal uso. Las fotografías que estáis viendo de alguna de las especies de cada grupo observadas en el área EcoCreaLab son imágenes tomadas por científicos ciudadanos participantes del proyecto y de otros usuarios de la plataforma Observado. Si seguimos con la gráfica, a continuación encontramos un subbloque, donde en primer lugar están los coleópteros, conocidos comúnmente como escarabajos, seguidos del grupo de los lepidópteros, conocidos comúnmente como mariposas. Si continuamos observando la gráfica, tenemos poca representación para el resto de grupos. Podemos distinguir un cuarto grupo en cuanto al número de observaciones recogidas. Son los artrópodos, que son las arañas, los crustáceos. Le siguen los hemípteros, que son los chinches, los pulgones, las cigarras. Después están los dípteros, moscas y mosquitos. Continuamos con las setas. Con muchas menos observaciones que los grupos anteriores, nos encontramos con los anfibios y reptiles. Seguidamente están los insectos otros, que serían aquellos insectos que no tienen grupos específicos. A continuación van los himenópteros, que son las abejas, abejorros, avispas y hormigas. Después los odonatos, libélulas y cabritos del diablo. Le siguen los ortópteros, que son saltamontes, grillos y langostas. Para finalizar, nos encontramos con los grupos de otros invertebrados, peces y moluscos. En vista de que muchos de los grupos con un número bajo de observaciones contienen poblaciones en claro descenso, como los peces, las libélulas, las abejas, me gustaría animar a todo aquel que no tenga preferencia por ningún grupo en especial que en las salidas al campo se acordase de esta presentación e intentar observar la presencia de las especies que están en estos grupos con tan baja representatividad.
Porque es que son difíciles de observar o es que ya no hay. Ahí dejo la pregunta. Podríamos estar horas hablando y mostrando todas las especies por grupos que se han observado y registrado dentro del área del proyecto. Pero en esta presentación vamos brevemente a dar un vistazo solo a los grupos de aves y de plantas, que son los que más observaciones tienen. Pero si alguno de ustedes tiene interés en conocer más sobre los resultados y análisis de estos datos, no tengan ningún reparo en escribirnos. Y ahora vamos a empezar viendo el grupo de las aves a nivel familia. Esta gráfica representa las familias de aves con mayor número de observaciones. En primer lugar se encuentra la familia Fringillidae, a la que pertenecen los canarios, los jilgueros o los pinzones, entre muchos otros. Seguidamente nos encontramos con la familia Anatidae, donde están los patos o ánades, las ocas, los gansos o ánsares, los cisnes, etc. En tercer lugar se encuentra la familia Paridae, a la que pertenecen los carboneros y herrerillos. En cuarto lugar se encuentra la familia Motallicidae, a la que pertenecen bisbitas y lavanderas. Seguido va la familia Columbidae, formada por tórtolas, palomas y afines. En sexto lugar está la familia Corvidae, donde están los cuervos, los grajos y las urracas. Las aves rapaces diurnas, que es la familia Accipitridae, tienen también muy buena representación. Bueno, para no alargarme mucho voy a parar aquí, pero si alguien está interesado en estas estadísticas sobre las aves, solo tienen que decírnoslo. Y como os comentaba anteriormente, se las facilitaremos encantados. Respecto al grupo de plantas, vemos una clara dominancia de las herbáceas. Seguidamente nos encontramos con los árboles y arbustos y en último lugar con las plantas acuáticas. ¿Esto por qué puede ser? Pues porque, por ejemplo, en un metro cuadrado de terreno puede haber varias especies de plantas herbáceas. Con árboles, de especies de árboles a lo mejor hay uno, y con arbustos pues a lo mejor hay uno o dos. A continuación voy a mostrar el análisis realizado respecto a los árboles y arbustos. Respecto a las familias de árboles y arbustos con mayor número de observaciones, en primer lugar nos encontramos con la familia Salicaceae, a la que pertenecen, por ejemplo, álamos y sauces. En segundo lugar se encuentra la familia Rosaceae, formada, entre otras especies, por las zarzamoras, los majuelos o los rosales silvestres. En tercer lugar encontramos a la familia Ulmaceae, a la que pertenecen los olmos. En cuarto lugar, la familia Fabaceae o leguminosas, formada por retamas, por acacias, por alfalfa o algarroba. En quinto lugar, nos encontramos con la familia Betulaceae, que está formada por los alisos y abedules, por ejemplo. También se han observado especies exóticas. En los ecosistemas acuáticos de agua dulce, las especies exóticas invasoras son la causa principal de extinción de especies que en muchos casos se encuentran amenazadas o en peligro. Por ejemplo, seguro que muchas de las personas que vivís en Burgos habéis visto en el río unos mustélidos. Se puede llegar a pensar que son nutrias. Y aunque es cierto que en el río Lanzón se ha visto alguna que otra nutria, como por ejemplo un ejemplar en mayo, también se ha observado la presencia de una especie introducida invasora, el bisón americano, que está desplazando al bisón europeo, que es la especie original de nuestras aguas. Su aparición se cree que se debe a escapes provenientes de la industria peletera. También se encuentra el pato mandarín. Aunque esta especie aún no está en ninguna legislación vigente sobre especies invasoras, la verdad es que es un anátido que no es de aquí, sino de Asia Oriental, y puede tener un impacto sobre las especies y sus poblaciones locales. En Burgos, en el río Lanzón, se han visto un par de ejemplares de esta especie junto con otros anátidos. Otras especies exóticas invasoras que se han visto son el cangrejo rojo y el cangrejo señal, especies endémicas de Norteamérica que aparecieron en nuestro país a partir de introducciones ilegales por motivos económicos. Ambas tienen fuertes impactos en los ecosistemas, por predación y por ser vectores del parásito Aphanomyces asthaci, lo que ha llevado a mortandades masivas y casi a la desaparición de nuestro cangrejo autóctono a río. Aunque la fotografía que está puesta en la presentación es de una observación del río Urbel, también lo hemos visto en el Olanzón. Lo que nos falta es subirlo como observación a observado. Como conclusiones, hemos conseguido conocer e identificar la biodiversidad más representativa del río Lanzón y sus riberas, con el esfuerzo y el disfrute de todos, además de haber sido capaces de reconocer más de 600 especies. Esta base de datos, debido a que es un proyecto de ciencia ciudadana, es una base de datos viva, que se sigue construyendo entre todos.
Así que les invito a seguir participando de este proyecto y de sus iniciativas. Muchas gracias. Hola, soy Sara Yayala, graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y yo soy Silvia Peña, licenciada en Geología. Hemos estudiado un curso de Sistemas de Gestión Ambiental y las prácticas las hemos realizado en Verde colaborando en este proyecto. Bien, a continuación vamos a presentar los datos físico-químicos. Empezamos con el oxígeno disuelto. En la gráfica de arriba tenemos representados la tasa de saturación de oxígeno obtenido para cada tramo de estudio del río Arlanzón, medidos en la campaña de monitoreo del proyecto de EcoCreaLab. Entre paréntesis hemos puesto el código de la masa de agua donde se ubica nuestro punto de muestreo. Los valores de saturación de oxígeno, como podéis observar, son muy bajos, mostrando valores de entre un 30 y 40% en todos los tramos analizados. Siguiendo el Real Decreto del 2015 que establece los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, los valores que hemos obtenido corresponden a un estado de oxígeno deficiente para todos los tramos estudiados. Los valores de concentración de oxígeno disuelto se han obtenido mediante colorimetría y la interpretación del color se ha marcado de manera visual, en torno a 4 ppm en todos los tramos. En el caso del oxígeno disuelto, el límite de cambio de estado de bueno moderado a moderado deficiente está marcado en 5 y visualmente es difícil determinar si el color que vemos es 4, 5 o incluso 6. Respecto a las medidas de oxígeno disuelto, no las vamos a tener en cuenta en nuestras conclusiones hasta no tener más certeza en cuanto a los valores que hemos obtenido mediante esta técnica. Los niveles de nitrato se encuentran dentro del rango considerado como bueno, menos de 10 miligramos litro en todos los tramos estudiados. En el caso de fosfato, salvo en el primer tramo cuyo valor indica estado bueno moderado, entre 0,2 y 0,4 ppm, en el resto de tramos tenemos ya valores de fosfato de entre 1 y 4 ppm, que establecerían un estado de calidad de este parámetro de moderado deficiente, siendo el tramo T6 aguas abajo de la depuradora y T8 tramo cerca de la confluencia con el Arlanza los que presentan valores más elevados. Respecto al pH, como vemos en la gráfica, siguiendo los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales, se indica un estado en cuanto a este parámetro de muy bueno o bueno. Aún así, es llamativo que la disminución de pH en la estación de muestreo T6, agua debajo de la depuradora, que marca un pH más bajo que los demás tramos, de 6,5. Todos estos datos se basan en la técnica de colorimetría, que son tiras que cambian de color según la concentración del parámetro que se esté midiendo, y por ende representan una medición con cierto rango de incertidumbre, pero que permiten tener un valor rápido y característico de una condición del estado del río. Lo ideal sería poder contrastar y calibrar estas mediciones con datos tomados con instrumentos de mayor precisión, y así poder evaluar la potencialidad de esta metodología tan sencilla y tan idónea para hacerla participativa en contextos de proyectos de ciencia ciudadana, como es el caso de EcoCreaLab. Actualmente se está trabajando en este objetivo y esperamos que próximamente contemos con estos resultados. A continuación, nuestro compañero Antonio Canepa nos mostrará los resultados obtenidos en cuanto a la evaluación del estado ecológico del río Arlanzón. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mi nombre es Antonio Canepa, soy investigador de la Universidad de Burgos y miembro del equipo EcoCreaLab. A continuación les mostraré el resultado de nuestro proyecto de ciencia ciudadana, fijándonos en el estado ecológico del río Arlanzón. Lo que evaluaremos va a ser un gradiente altitudinal en la calidad del estado ecológico a través de implementar en distintas estaciones, que son estos puntos de muestreo que ven ustedes, catalogados como T1, T2 hasta T8, donde hemos implantado esta metodología para determinar el estado ecológico. Este estado ecológico lo vamos a determinar a través de la plataforma de ciencia ciudadana llamada RIUNET. Esta aplicación es una aplicación para dispositivos móviles en el cual vamos a poder caracterizar 3 estados del río. Vamos a caracterizar un estado hidrológico, hidromorfológico y biológico. Con estos últimos 2 podemos ver aquí en la pantalla central una matriz donde a partir de este test que mide la calidad biológica y el test que mide la calidad hidromorfológica vamos a poder calcular finalmente un indicador de calidad ecológica. Esta aplicación además presenta en su página web un explorador de datos donde nos muestra, por ejemplo, para diferentes años los valores de calidad ecológica de diferentes ríos. Aquí podemos ver el resultado de nuestras evaluaciones.
Comenzamos entonces con los primeros dos transectos, los dos primeros puntos de muestreo correspondientes al T1 y T2, que están muy cerca, como pueden ver ustedes, de este punto azul, que es el origen, el nacimiento del río Arlanzón. Estamos en la zona de cabecera. Este caso pertenece a la zona donde está Pineda de la Sierra, es parte de la reserva fluvial del Alto Arlanzón, y como podemos ver en estas dos imágenes, es un paisaje de alta montaña. El estado, tanto hidrológico como hidromorfológico, es muy bueno, es de muy alta calidad, ¿sí? En este caso, estos dos índices nos dan muy buen nivel. Desde el punto de vista biológico sucede lo mismo. Aquí vamos a ver una tabla a la derecha donde podemos observar las familias de macroinvertebrados bentónicos. ¿Qué llama la atención? Llama la atención que en estas dos zonas, en el transecto 1 y transecto 2, predominan aquellas familias indicadoras de alta calidad biológica. De estas familias, ¿qué podemos reconocer? Aquí en la imagen central podemos ver a un representante de la familia Heptagenidae. En general, todos representan o todos se asocian a altos niveles de oxígeno disuelto y baja cantidad de materia orgánica. Aquí a la izquierda, con una tonalidad más bien amarillo, ámbar, tenemos un representante de la familia Atericidae. Esta familia Atericidae, que es del orden Diptera, un organismo que es cazador, es decir, es un depredador de otros macroinvertebrados bentónicos, y lo que podemos ver aquí es cómo se mueve, cómo es su desplazamiento. Este desplazamiento es característico en su identificación también. Aquí a la derecha tenemos otra familia, en este caso es un tricóptero, la familia es Sericostomatidae, ¿vale?, que también es característico de aguas limpias, y lo que podemos observar es que estos animalitos construyen un estuche a partir de recubrimiento vegetal o mineral. En este caso está recubierto principalmente de pequeñas piedritas, de gravillas, que además nos permite determinar que vive en una zona de alta corriente, como es característica en las zonas de alta montaña. Bueno, a continuación vamos al tramo 3. En este caso es las cercanías de la zona de Ibeas de Juarro, y lo que podemos ver es que este transecto, este tramo de estudio, se circunscribe en un lugar de interés comunitario que además forma parte de una área, de una zona Red Natura 2000. La calidad hidromorfológica sigue siendo muy buena, ¿sí? No tan buena como anterior, pero muy buena. Lo importante es que el estado hidrológico ha disminuido bastante. Y es evidente el hecho de que haya disminuido el estado hidrológico porque tenemos la presencia de estos dos grandes embalses. Estos embalses, además de las otras captaciones de agua para riego, lo que hacen es que baje esta calidad hidrológica. Desde el punto de vista de la calidad biológica, también es una calidad biológica buena. En este caso tenemos dos familias, Heptagénidos y Leptoflévidos, que son indicativos de muy buena calidad de agua. Aquí podemos ver en una cápsula de Petri los representantes de la familia Heptagénido, al igual que Leptoflévido, y aquí a la derecha podemos ver un par de la familia Gamaridae. Luego, en los transectos 4 y 5 de la ciudad de Burgos, vamos a encontrarnos con que la calidad hidrológica ha disminuido, llegando a 5,5 de 15, y la calidad hidromorfológica tenemos que reconocer dos mediciones distintas. La primera, con una calidad buena, corresponde al transecto 4, que es antes de la ciudad de Burgos, ¿sí? Aquí todavía alcanza a coger un tramo de la área o Red Natura 2000, donde vemos que este bosque de ribera todavía tiene una conectividad transversal relativamente buena, tiene ejemplares nativos, está con una buena cobertura. Sin embargo, cuando salimos de la ciudad de Burgos, ya vemos que está bastante más intervenido. Sin embargo, la calidad biológica sigue siendo buena. Tenemos representantes tanto como los heptagénidos que volvemos a ver aquí, que son indicadores de muy buena calidad, como indicadores de buena calidad de agua. De estos indicadores de buena calidad tenemos a este organismo que está aquí, que es un Rhiacophyllide, ¿vale? También es un tricóptero como el que construía el estuche, pero en este caso estos organismos no construyen estuche. Ellos son depredadores, se tienen que mover más rápido, por eso no llevan estuche, pero sí que son indicadores de buena calidad de agua. Además presentan una coloración que es bastante característica y bonita de ver. Bien, a continuación vamos al tramo 6, que está ubicado posteriormente a escasos kilómetros de la estación depuradora de aguas residuales de la ciudad de Burgos, y lo que nos encontramos como paisaje es un lugar bastante intervenido. En este caso vemos que el estado hidrológico ha caído a la peor evaluación, es de un estado pésimo. Esto se debe principalmente a la gran cantidad de captación de agua que existe
no solamente río arriba, aguas arriba, sino que también cercano a esta zona para principalmente agricultura. Luego, la calidad hidromorfológica también se ve afectada negativamente, como les digo, por la pérdida del bosque de ribera. Ustedes pueden ver, tanto en la imagen de la izquierda como en la de la derecha, estos taludes muy avanzados, muy altos, que lo que están haciendo es asfixiar al río, canalizarlo, lo están tratando de apretar. ¿Para qué? Para ganar tierra, para ganar espacio a los campos de cultivo, disminuyendo, casi haciendo desaparecer el bosque de ribera. Y lo mismo en esta imagen central, podemos ver una imagen acuática con la transparencia, la claridad del agua bastante reducida. Y desde el punto de vista de calidad biológica, este punto es el que tiene la peor evaluación de calidad biológica de todo el río. Vemos que ya no hay indicadores, no hay familias indicadoras de calidad buena o muy buena y solamente nos quedan indicadores de calidad moderada o mala. Es característico y fue muy impactante de esta zona en las frondas, en las hojas de la vegetación acuática, encontrar una gran cantidad de individuos de la familia Simulidae. Aquí vemos las cápsulas y aquí están las larvas de esta familia Simulidae que son miembros del orden de los dípteros, son moscas y por los muestreos les puedo comentar que había una gran cantidad de esta mosca negra que nos muerde a nosotros, que causa una molestia. Además, pudimos ver, como pueden ver aquí a la derecha, un individuo representativo de las sanguijuelas, en este caso de la familia Herpopdelidae. ¿Sí? Estos organismos son organismos depredadores, se alimentan de otros macroinvertebrados, pero sobre todo viven en aquellas zonas donde la cantidad de materia orgánica es elevada. El siguiente tramo está en la zona de Pampliega, es una área recreativa. Vemos que el estado hidrológico, como les menciono, no puede superar, en este caso se mantiene en 5 de 15, de nuevo, principalmente debido a la canalización, a la captura de agua para regadíos, y la calidad hidromorfológica baja bastante, de 19 de 40. Desde el punto de vista de la calidad biológica, sin embargo, hay una recuperación. Vemos que mejora la calidad biológica y de nuevo nos encontramos con este tricóptero, con los Rhiacophilidae, que son indicadores de buena calidad, y además nos encontramos con otro indicador de buena calidad de agua, como son los Leuctridae. En este caso, vemos un organismo que es capaz de moverse principalmente caminando, no nada, sino que él camina, y por eso tiene este movimiento característico lateral y que además es un movimiento que nos permite identificarlo. Finalmente, llegamos al tramo 8, en la zona cerca del pueblo de Palenzuela, a pocos kilómetros de la confluencia con el río Arlanza. ¿Sí? Aquí podemos ver que si bien el estado hidrológico, por supuesto, por ser acumulativo, se mantiene en 5 de 15, el estado hidromorfológico sí que aumenta. En esta zona la presión sobre el bosque de ribera es un poco menor, aunque todavía podemos ver en esta imagen de la derecha, por ejemplo, cómo existe este talud elevado que todavía está canalizando el río para ganar terreno para agricultura. También podemos ver algunas plantaciones, pero por lo menos estas ya son plantaciones mixtas en las que queda un poco de bosque nativo, de bosque de ribera. Desde el punto de vista biológico, la calidad vamos a decir que sigue siendo buena y me voy a detener. Tenemos aquí un indicador de muy buena calidad de agua, un Leptophlebide, pero me quiero detener en estas dos imágenes que representan una especie que es exótica y en algunos lugares se comporta como invasora, que es la almeja asiática. Si analizamos de esta misma manera los tres índices, vemos aquí en la línea segmentada en color gris el estado hidrológico. Como yo les digo, es un índice acumulativo, en este caso disminuye acumulativamente, donde la mejor calidad estaba en la cabecera del río, pero luego a partir de las represas, de los grandes pantanos, esto disminuye mucho. Cuando quitamos agua para los regadíos ya cercano a la ciudad o en la misma ciudad, este se mantiene muy muy bajo. Desde el punto de vista hidromorfológico, que son estos círculos blancos con una línea negra continua, vemos que efectivamente disminuye a medida que nos acercamos a la ciudad de Burgos, pero luego vuelve a recuperar, a remontar un poco hacia el final. Desde el punto de vista de la calidad biológica, que es lo que hemos estado mirando ahora, vemos que esta calidad biológica disminuye y se hace mínima en la zona donde está la estación depuradora de aguas residuales, pero luego vuelve a aumentar y se mantiene en un estado bueno a aguas abajo, casi al llegar a la confluencia con el río Arlanza. Con el estado hidromorfológico y biológico, a través de esa matriz que les mencionaba al principio, podemos calcular este estado ecológico. Así vemos que el estado ecológico, por supuesto, hasta el tramo 4, ¿sí? Hasta la zona de Ideas de Juarro, incluso llegando a la ciudad de Burgos, el estado ecológico es bueno. Este estado, después de la ciudad de Burgos y sobre todo
después de la estación depuradora de aguas residuales llega a ser malo y moderado. Lo importante es que después, kilómetros aguas abajo, vuelve a recuperarse un poco y termina teniendo un estado ecológico bueno. Estos resultados, esta caracterización del estado ecológico lo hemos determinado a través de este proyecto de ciencia ciudadana, pero si lo comparamos con aquellos datos que han generado personal técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero, por ejemplo, datos que hemos recopilado del año 2018, vemos que hay una gran concordancia entre los datos que nosotros hemos aportado desde un proyecto colaborativo a los datos que se generan en un proyecto técnico. Por lo tanto, podemos observar este gradiente altitudinal en el que el estado del río, en el estado ecológico del río Arlanzón disminuye hacia abajo, hacia el río abajo, aguas abajo, hasta donde está la zona de la depuradora de aguas residuales, pero luego este estado ecológico se recupera, tiende a aumentar. Además, si comparamos estos resultados con lo que ya se ha apreciado con personal técnico, corrobora de que la calidad científica de los datos provenientes de un proyecto de ciencia ciudadana bien ejecutados son perfectamente comparables y, lo más importante, pueden ser utilizados como medidas de conservación y de conocimiento de nuestros ecosistemas acuáticos. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero hayan disfrutado de la presentación. Y bueno, llegamos al final de este evento. Gracias por vuestra atención y por haber disfrutado y aprendido. Esperamos algo de estos resultados, pero la verdad es que no queríamos despedirnos sin traeros también lo que consideramos desde nuestro punto de vista, desde la Universidad de Burgos, que son buenas noticias, porque el proyecto EcoCreaLab no ha finalizado, tiene vida nueva a través de un nuevo proyecto, el proyecto Aquacolab, también en el cual colabora la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación, que nos va a permitir continuar con el trabajo que estábamos haciendo sobre los ecosistemas acuáticos, pero ampliándolo de forma bastante importante, no solo a la cuenca del río Arlanzón, sino a otras cuencas de la red hidrográfica que tenemos en la provincia de Burgos. Vamos a seguir formando laboratorios co-creativos, laboratorios de científicas y de científicos ciudadanos extendidos por toda la provincia, y no solo vamos a evaluar los parámetros que hemos estudiado en el proyecto EcoCreaLab, sino que estamos introduciendo en algunos aspectos de forma totalmente innovadora nuevos parámetros gracias a la colaboración de algunos grupos de investigación de nuestra universidad, como el grupo Polymers, que nos facilita unos sensores poliméricos que son muy novedosos y que nos van a permitir identificar la presencia de algunas sustancias contaminantes que pueden ser muy dañinas para la calidad de las aguas y para la salud de las personas y de los seres vivos, como los fenoles. Este proyecto Aquacolab creemos que es un paso más en la construcción de unos equipos estables de estudio en ciencia ciudadana, no solo en la Universidad de Burgos, sino en la sociedad de Burgos y de toda la comunidad de Castilla y León. Y desde la Universidad de Burgos pues estamos ampliando nuestro pequeño grupo de investigadores en ciencia ciudadana con colaboradores y con personas de otros departamentos y de otras áreas que también trabajan la ciencia ciudadana y nos van a permitir, como os decía, que dentro de poco sigamos comunicando buenas noticias sobre los ríos de nuestra provincia a través de las metodologías de la ciencia ciudadana y con las herramientas más innovadoras de las que seamos capaces. Muchísimas gracias a todas y a todos.